y comenzamos. La ayudantía de hoy, para los que alcanzaron a revisarlo, consta de 3 ejercicios, ¿ya? Así que no va a ser tan extensa quizás, ¿ya? Por lo que si tienen cualquier duda, aprovechen cualquier momento para interrumpirme y yo voy a tratar de aclararla, ¿ya? Empecemos al tiro. Oh, ¿qué pasó? No veo la pizarra. Ah, claro, porque estoy puro vendiendo. Ahora sí. Ya, están viendo la pizarra, ¿cierto? El ejercicio número 1. Sí. Ya. Entonces, este ejercicio dice, sea R, vector, ¿cierto? Un punto X, Y, Z en el espacio, y R, la norma de este vector, ¿ya? Sin la flechita. Consideremos E la superficie dada por la frontera del cascarón esférico de ecuación, y aquí nos dan esto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? T, o sea, E al final es cualquier punto en el espacio, ¿cierto? Porque así nos definen R con la flechita, tal que la norma de ese vector está entre A y B. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado está entre A y B, ¿cierto? ¿Y qué es eso? ¿Qué representa eso? Bueno, ahí mismo nos dicen, son dos cascarones esféricos, ya uno contenido dentro del otro, o sea, son dos esferas, la superficie de dos esferas, una de radio B, ya que está afuera, y otra de radio A, que está adentro, ¿ya? Entonces, esa sería la superficie ambas esferas, ¿ya? Y T es todo lo que está adentro de estas dos esferas, ¿ya? Orientada con vectores normales apuntando exteriormente, ¿ya? Esto quiere decir que para la esfera que va a estar afuera, el vector va a estar apuntando hacia afuera, efectivamente, y para la esfera que está dentro, el vector va a estar apuntando hacia adentro. ¿Ya? La semana pasada hicimos un ejercicio con unas superficies que eran parecidas. ¿Ya? Entonces nos dicen, sean F, el campo vectorial que va de R3 a R3, y F minúscula, un campo, una función escalar, de clase C2, ambas, o sea que son dos veces continuamente diferenciables, y tales que F mayúscula me la definen a través del F minúscula, ¿ya? Como R cuadrado por R vector, ¿ya? Entonces nos piden, en primer lugar, verificar esta igualdad, ¿ya? Antes de trabajar con la igualdad, quiero que explicitemos algunas cosas, ¿ya? Y quiero decir con explicitar, es como escribirlo de una manera que sea más sencillo trabajarlo, ¿ya? Por ejemplo, esta función f, ¿ya? Notemos que como r es igual a la norma de r asterisco, ¿cierto? ¿Y cuánto es la norma de r asterisco? Es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Vamos a tener entonces que r cuadrado va a ser igual a la norma de r al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a, bueno, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿cierto? Y con esto entonces podemos escribir f mayúscula de r como f de r cuadrado, ¿cierto? Por r flechita, ¿cierto? Pero ¿esto a cuánto es igual entonces? Esto es igual a f evaluado en x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Ya sabemos que eso representa r cuadrado por x, y, z, ¿cierto? Y entonces, f mayúscula, que es el campo vectorial, va a ser igual a un vector, ¿cierto? Que va a ser f evaluado en r cuadrado por x, f evaluado en r cuadrado por y, f evaluado en r cuadrado por z, ¿ya? Esto lo hice solamente como para cuando tengamos que calcular las cosas que nos piden, sea más fácil visualizarlo, ¿ya? Entonces nos piden, como les dije, verificar esta igualdad, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, calculamos un lado, ya vemos qué nos da, y después vemos si el caso es igual a lo que nos da al otro lado, ¿cierto? Ya, entonces calculemos primero la divergencia de f, ¿ya? La divergencia de f
que es lo mismo que esto, ¿cierto? Es solamente notación, va a ser igual a la derivada, ¿cierto? De cada componente, o sea, la suma de las derivadas del campo. O sea, va a ser primero esto, la derivada respecto a x de la primera componente, f r cuadrado x, más la derivada respecto a y de la segunda componente, f r cuadrado por y, más, y por último, la derivada respecto a z, ¿cierto? De f r cuadrado por z, ¿ya? Y aquí yo calculo cada una simplemente. Aquí. Ocupo regla de la cadena, ¿cierto? Porque recordemos que r depende de x, ¿cierto? Entonces vendría siendo, primero, la derivada de esto respecto a x, ¿cierto? Va a ser igual a esto derivado respecto a x, que es f' r cuadrado, por la derivada de r cuadrado respecto a x, ¿cierto? Que es 2x, por lo de acá. 2x. Por x, ¿cierto? Que es x sin derivar, entonces vendría siendo x al cuadrado. Más lo primero sin derivar, que vendría siendo f r cuadrado, por la derivada de x respecto a x, que es 1, ¿cierto? Entonces sería eso. Y eso sería para la primera. Ahora para la segunda se hace lo mismo, ¿cierto? Vendría siendo f prima r cuadrado por 2i, que es la derivada de r cuadrado respecto a i, por 2i, por i sin derivar, por lo que sería i cuadrado, más f evaluado en r cuadrado, por la derivada de i respecto a i, que es 1. Y por último, lo mismo acá, sería f' evaluado en r cuadrado por 2z cuadrado, más f evaluado en r cuadrado por 1, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí tenemos 3f r cuadrado, ¿cierto? Así que lo sumamos, 3f r cuadrado. Y también podemos factorizar por 2 veces f' de r cuadrado, ¿cierto? Porque lo tengo acá, lo tengo acá y lo tengo acá. Entonces, 2f' r al cuadrado, ¿cierto? Factor de x al cuadrado, que está acá, más y al cuadrado, más z al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo. Pero tenemos esto, ¿cierto? Y como vimos antes, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado, ¿ya? Así que, reescribiendo esto, vamos a tener que 3f por r al cuadrado más 2f, prima r cuadrado por r cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es eso? Ya, entonces, eso es la divergencia de f, ¿ya? Entonces a nosotros nos dicen que la divergencia de f multiplicada por r cuadrado es igual a la derivada de esto. Ah, verdad, aquí, como les dije por el grupo, este r de acá debería estar al cuadrado, ¿ya? Para que los cálculos den. Entonces ahí sí. Ya. Entonces tenemos esto. Entonces nos dicen que r cuadrado por la divergencia de f, ¿cierto? La divergencia de f ya la calculamos y es esto de acá. Entonces sería 3r cuadrado f por r cuadrado más 2f' r cuadrado por r a la cuarta, ¿cierto? Pero esto es, de hecho, precisamente la derivada respecto a r de r al cubo f evaluado en r cuadrado, ¿cierto? No sé si lo ven, porque al derivar esto también por regla de la cadena nos va a quedar primero la derivada de esto, que es 3r cuadrado, ¿cierto? Por esto sin derivar, que sería fr cuadrado, más esto sin derivar, que sería r al cubo, por la derivada de esto, que sería f', ¿cierto? Por la derivada de r cuadrado, que es 2r, ¿cierto? Y ahí me queda r por r al cubo es r a la cuarta. Entonces, es exactamente esta expresión y por lo tanto se verifica la igualdad, ¿ya? Y con eso ya estaríamos resolviendo el ejercicio, ¿ya? Eso era lo que nos pedían, ver que esta igualdad se cumplía. ¿Quedó alguna duda?
Ya, sí, ese es quizás como el que un poquito más difícil, no sé si difícil, pero lo voy a calcular explícitamente, ¿ya? La derivada de esto es igual a la derivada de esto, ¿cierto? Que es 3r al cuadrado por esto sin derivar, que sería fr al cuadrado. Y ahora quedaría esto sin derivar, que sería más r al cubo, por la derivada de esto, que es f', ¿cierto? Por regla de la cadena, r cuadrado, por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Que es 2r. Y ahí está. R por r al cubo es r a la cuarta. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Ya, entonces sigamos con la segunda pregunta. Después nos dicen, muestre que esta integral de superficie, ¿ya? En el campo f, es igual a este valor de acá, ¿ya? Nuevamente nos piden verificar una igualdad, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer será calcular esta integral, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando tengo yo una superficie ya que me acota un volumen que no me es tan difícil de trabajar, entonces lo que voy a utilizar es el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, ¿ya? Porque eso lo que hace es relacionarme, por un lado, la integral de superficie, que es esta, ¿ya? Con una integral de volumen, ¿ya? Entonces, si el volumen, como yo les digo, no es difícil de trabajar, es algo que es fácil de encontrarle los límites ya como para las variables, entonces va a ser preferible calcular esa integral, aunque sea triple, ¿ya? Pero puede que resulte más sencillo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar eso, vamos a utilizar el teorema de la divergencia, además de que ya realizamos el cálculo de la divergencia, ¿cierto? Ya lo tenemos acá, así que eh, por si lo llegamos a necesitar. Esto era la pregunta 1, no lo anoté. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el 2. Entonces, como les digo, vamos a ocupar el teorema de la divergencia. ¿Qué nos dice ese teorema? Bueno, y por qué también lo podemos ocupar, ¿cierto? No es cosa de decir, ya, lo necesito aquí y lo voy a usar porque sí. Tengo que verificar que se cumplen las condiciones, la hipótesis, para yo poder ocuparlo, ¿cierto? ¿Y cuáles son las hipótesis? Bueno, que la superficie sobre la que esté trabajando sea cerrada, ¿cierto? O sea, que me acote cierto volumen, que sea seccionalmente regular, pero eso es algo que siempre se va a tener, ¿ya? Aquí lo que importa es que la función sea de clase C1, ¿ya? En este caso es de clase C2, así que lo tenemos pero regalado, ¿ya? Pero lo importante es que sea C2 en todo el espacio, ¿ya? En todo el dominio sobre el que estamos trabajando, y efectivamente lo es, ¿ya? Porque esa es la hipótesis. Así que lo podemos utilizar sin problema, ¿ya? ¿En qué caso no se hubiese cumplido, por ejemplo? Si la función hubiese tenido alguna discontinuidad en algún punto dentro del dominio, ¿ya? En ese caso ya no sería tan sencillo trabajarlo. Igual se podría ocupar, pero habría que hacer un pequeño truco ahí que es algo que hicimos la semana pasada, ¿ya? Y bueno, ya hagamos el ejercicio. Entonces, el teorema de la divergencia lo que nos dice es que la integral sobre E, ¿cierto? Que es sobre la superficie de F, creo que no tenía la flechita, F punto de sigma, ¿ya? O ds, aquí algunos le ponen también con la flechita, es igual a la integral triple, ¿cierto? Sobre omega, no, sobre t, porque ese es el espacio que está contenido dentro de la superficie, ¿cierto? El t. Entonces sería sobre t de la divergencia, ¿cierto? En dv, ¿ya? Entonces, como les dije, esta divergencia ya la calculamos. Y esto es igual a la integral triple sobre t de 3f r al cuadrado más 2f' de r al cuadrado por r al cuadrado. Y esto en dv, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Bueno, fijémonos en lo que es el volumen sobre el que estamos trabajando, ¿cierto? Como les dije, es
tenemos una esfera afuera y tenemos una esfera adentro, y es lo que está entre medio de estas dos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para poder calcular esta integral? Bueno, podemos utilizar coordenadas esféricas, ¿cierto? Con eso resultaría muy sencillo porque los límites, por ejemplo, van a estar dados por ejemplo, el R. ¿Entre qué valores se estaría moviendo si trabajamos con coordenadas esféricas? A ver si entienden cuál es el volumen sobre el que estamos trabajando. ¿Cierto? Tenemos una pelotita adentro de radio A, ¿ya? Y afuera otra pelotita de radio B, ¿ya? Y nosotros nos queremos mover entre medio de estas dos pelotitas, ¿ya? Entonces, el radio, ¿entre qué valores se va a tener que mover aquí en la integral? Esa es la pregunta. Efectivamente, entre A y B, ¿cierto? Porque la esfera más chica es de radio A y la más grande es de radio B, ¿cierto? Ya. Entonces, no debería ser difícil ver tampoco que el ángulo teta se va a mover entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque yo quiero que me dé la vuelta completa, yo quiero que me recorra toda la esfera. Y el ángulo phi se va a mover entre 0 y pi, ¿cierto? Ya, entonces ahora tengo que escribir esto en coordenadas esféricas, pero recordemos que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Y eso en coordenadas esféricas es igual a ρ al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 3f evaluado en ρ al cuadrado, ¿ya? Simplemente reemplazo los r por ρ más 2f' ρ al cuadrado por ρ al cuadrado. Y todo esto por el jacobiano, ¿cierto? No se pueden olvidar del jacobiano. Seno de phi. Y esto en d phi de teta de rho. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos esto. Y ahora hay que calcularlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo calculamos siendo que tenemos un f aquí, ¿cierto? Es como y un f'. O sea, al final esto nos va a quedar en función de f, pero la idea igual es simplificarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que esto es igual a la divergencia de f, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Pero también sabemos que r cuadrado por la divergencia de f es igual a esto, ¿cierto? A la derivada de esto respecto a r, ¿ya? Entonces, puedo yo despejar aquí la divergencia de f, pasando esto, dividiendo, ¿ya? Y va a quedar esto es igual a la integral entre a y b de la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi de. Bueno, como le dije, esto es la divergencia, ¿cierto? Pero la divergencia es igual a esto dividido en r cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser 1 sobre un ρ cuadrado, porque acuérdense que hay que hacer la transformación, por la derivada respecto a r de r al cubo por f de r al cuadrado. Perdón, ρ, ¿cierto? Porque estamos trabajando ya con la nueva variable. ρ al cuadrado. Y ahí eso por ρ cuadrado seno de phi. En de phi, en de teta, en de ρ, ¿ya? Aquí este ρ se va con s, ¿ya? Y si se fijan, aquí el teta no me aparece en ninguna parte, ¿cierto? Así que puedo llegar e integrar eso, ¿ya? Me va a quedar por un lado la integral entre 0 y pi del seno de phi en de phi por la integral entre a y b de esto. La derivada respecto a r de ρ al cubo f de ρ al cuadrado en de ρ. ¿Ya?
Entonces, esto es igual a 2pi por esta integral, ya la hemos calculado varias veces, ya vale 2, por la integral de esto, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo calcular esto? Pues bueno, estoy integrando una derivada, ¿cierto? La integral con la derivada son como funciones inversas, ¿ya? Entonces se cancelan mutuamente, esto es por el teorema fundamental del cálculo también, y me va a quedar que la integral de esto, ¿cierto? Como es la derivada, es precisamente la misma función, ¿cierto? Vendría siendo ρ al cubo f de ρ al cuadrado. Y esto evaluado entre a y b, ¿ya? Y esto entonces, ¿a cuánto es igual? A 2 por 2 son 4, y te va a quedar b al cubo, f evaluado en b al cuadrado, menos a al cubo, f evaluado en perdón, a al cuadrado, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que nos pedían demostrar, ¿cierto? A ese valor era al que teníamos que llegar, así que está bien. ¿Alguna duda? Si no, entonces pasemos a la tercera y última. Dice, se hace una curva cualquiera que une el punto 0,0,0, o sea, el origen, con el punto 0,0,a, ¿ya? Nos piden mostrar que esta integral, que es una integral sobre la curva c, ¿cierto? Es igual a esta expresión de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Tenemos que fijarnos que c es una curva cualquiera, ¿ya? Entonces yo bien podría tomarme una curva cualquiera y calcularlo, ¿cierto? Pero nada me asegura que eh, la integral entre dos curvas, o sea, a priori digo yo, que la integral entre dos curvas distintas sea lo mismo, valga lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo verificar que las integrales sobre cualquier curva C van a ser de hecho las mismas? Para eso tengo que verificar si acaso el campo es conservativo, ¿cierto? ¿Y cómo veo yo si es que es conservativo? Calculando el rotor, ¿ya? Esto como un pequeño recuerdo. Si el rotor del campo es nulo, o sea, es 0,0,0, entonces el campo es conservativo, ¿ya? Bajo la condición de que el dominio sobre el que estemos trabajando sea convexo, ¿ya? En este caso, como el dominio es R3, ¿ya? Es convexo, ¿ya? Pero hay que tener ojo ahí, esto solamente se puede aplicar cuando el dominio es convexo, ¿ya? Entonces, veamos si es que acaso es conservativo, ¿ya? Calculemos el rotor. Eh, el rotor. El rotor de F, que es igual a esto, ¿cierto? Es igual a, aquí voy a tener X por F de R cuadrado, ¿cierto? Aquí voy colocando las componentes del campo, y f de r al cuadrado, z f de r al cuadrado. Aquí la derivada respecto a x, la derivada respecto a y la derivada respecto a z. Aquí tongo, j tongo y k tongo. Entonces, calculemos esto. Sería la derivada de esto respecto a y, ¿cierto? Aquí el i está dentro del r, ¿cierto? Porque aquí adentro hay un i cuadrado, entonces esto vendría siendo 2 i por z f r cuadrado, menos. Ahora la derivada de esto respecto a z, y es lo mismo, ¿cierto? Va a ser 2 i por z, que ese z sale de la derivada del r cuadrado, ese 2z, por f de r cuadrado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esas dos se van a anular y va a quedar 0. Y veamos qué pasa con la segunda. Vamos a tener menos. La derivada de eso respecto a x, que va a ser 2xz f evaluado en r cuadrado, menos la derivada de esto respecto a z, que es 2x
z, f evaluado en r al cuadrado, ¿cierto? Y nuevamente vemos que esos dos se van a anular, entonces va a quedar 0. Y por último, tenemos que calcular la derivada de esto respecto a y, o sea, perdón, a x, y restarle la derivada de esto respecto a y, ¿ya? Pero, de hecho, eso es 2x y f r al cuadrado menos 2x y f r al cuadrado, ¿ya? Entonces, si se fijan, todo se me va con todo y nos va a resultar que este es el vector nulo, ¿ya? Y entonces, como el dominio es convexo y el vector es nulo, concluimos que el campo F es conservativo, ¿ya? ¿De qué me sirve saber que es conservativo? Bueno, puedo ocupar el teorema de independencia de caminos, ¿ya? Para decir que da lo mismo sobre qué curva yo haga el cálculo, ya lo único que importa es dónde empiezo y dónde termino, ¿ya? Entonces, dicho eso, como da lo mismo la curva, yo puedo tomar cualquiera, ¿cierto? ¿Y cuál creen ustedes que es la que más conviene? Puedo tomar una circunferencia, puedo tomar una elipse, así como un, como un resorte, pero voy a tomar obviamente lo que sea más sencillo de calcular, ¿cierto? ¿Y qué sería en ese caso? Sería la recta que une el punto 0,0,0 con el punto 0,0, ¿ya? Entonces la curva C la vamos a parametrizar, ¿ya? Como alfa de t igual a 0,0, ¿cierto? Ya que las dos componentes primeras son siempre 0, entonces valen 0. Y la tercera es la que cambia, y vale t, con t moviéndose entre 0 y a, ¿cierto? Y la derivada de alfa prima, o sea, la derivada de alfa es igual a 0,0,1, ¿cierto? Eh, ya, entonces, con esto podemos calcular esta integral, que es la que nos piden, en d alfa, y esto es igual a la integral entre 0 y a de, y aquí es el campo evaluado en la parametrización, ¿cierto? El campo, recordemos que era, eh, aquí está, fr cuadrado por r, ¿cierto? Y en este caso, si se fijan, x e y son 0, ¿cierto? Y la única variable que me sobrevive es la z, que vale t. Entonces, r cuadrado va a ser t cuadrado, ¿cierto? Y este vector va a ser 0,0, entonces, esto va a ser f evaluado en t al cuadrado, ¿cierto? Porque, de nuevo, es la única que me sobrevive, por 0,0, y esto por el vector derivada, ¿cierto? Que es 0,0,1. Y esto en dt, ¿ya? Entonces, esto es igual a la integral entre 0 y a de f t al cuadrado por, y aquí me queda 0 por 0, 0 por 0, t por 1. Va a quedar t en dt, ¿ya? Ese es el resultado que nos piden, al que nos piden llegar. Veamos. Y no, todavía no llegamos a lo que queremos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, fijémonos que podemos realizar aquí un pequeño cambio de variable, ¿ya? ¿Cómo quedaría este cambio de variable? Sería eh, t cuadrado igual a z, ¿ya? De tal manera que 2t por dt va a ser igual a dz, o lo que es lo mismo, t por dt va a ser igual a 1/2 de z, ¿cierto? Y en este caso, entonces, cuando el t tiende a 0, voy a tener que el z va a tender a 0, ¿cierto? Aquí. Y cuando el t tienda a, vamos a tener que el z, ¿a cuánto va a tender? A cuadrado, ¿cierto? A cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la integral entre 0 ahora y a cuadrado de f por t cuadrado. O sea, f evaluado en t cuadrado. Pero eso es z.
Entonces sería f evaluado en z por t de t, ¿cierto? Pero t de t vale 1/2 de z. Entonces sería 1/2 de z. Ya. Y vemos ahora. ¿Es lo mismo a lo que queríamos llegar? Claro, es lo mismo, ¿ya? Porque si bien aquí aparece una t y abajo aparece una z, la variable es muda. O sea, aquí yo le puedo poner cualquier cosa, pero lo que importa es lo que representa el cálculo, ¿ya? Entonces, esto de acá es lo mismo que esto de acá, ¿ya? Y por lo tanto llegamos al resultado, llegamos a lo que queríamos demostrar. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Bueno, si no, entonces sigamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 2 nos dice, sea A un parámetro fijo, ¿ya? Entre 0 y raíz de 6. Y S, la unión entre las superficies S1 y S2, donde S1 es esto, ya vamos a ver en más detalle de qué se trata, y S2 es esto de acá. Y consideremos el campo de velocidades, este de acá, ¿ya? Que es bien extenso, como se fijan, de un cierto fluido. Entonces nos piden encontrar el valor de A, de este parámetro, para que el flujo del campo F que atraviesa la superficie de esa según la normal exterior sea igual a 34pi, ¿ya? O sea, vamos a tener que calcular el flujo, ¿ya? En donde va a aparecer el parámetro A. Eso lo vamos a tener que igualar a 34pi y tendremos que despejar A, ¿ya? Entonces veamos primero qué son estas superficies sobre las que estamos trabajando, ¿ya? Eh, a mí lo que me gusta hacer es ver las trazas, ¿ya? Como graficar estas cosas en los planos eh, z igual a 0, y igual a 0 y x igual a 0, ¿ya? Como que son como las proyecciones de estas y ahí tratar de imaginármelo y visualizarlo, ¿ya? Entonces, hagamos eso. Primero, en el plano XY, ¿ya? Que vendría siendo cuando z es igual a 0, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué tenemos? Aquí voy a escribirle x, y esto sería cuando z es igual a 0. Ya. Tenemos que en S1, cuando z es igual a 0, aquí tenemos 2x al cuadrado más y cuadrado es igual a al cuadrado, ¿cierto? ¿Eso qué es? Es una elipse, ¿cierto? Es una elipse que tiene la siguiente forma. Así. Uy, ¿ya? Es como más alargada en el eje Y, ¿ya? Donde aquí llega hasta A dividido en la raíz de 2 y aquí llega hasta, ¿ya? Eso se ve acá en la ecuación, ¿ya? Y por otro lado, esta es de la superficie 1, ¿cierto? Pero por otro lado, cuando de nuevo z es igual a 0, tenemos que podemos pasar esto para acá, ¿cierto? Y va a quedar que x al cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrados medios. ¿Y eso qué es? Es una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia centrada en el origen y de radio a. Entonces va a ser algo así. O sea, perdón, de radio a partido en raíz de 2. Entonces va a ser algo así. ¿Ya? Entonces aquí, en estos puntitos, se intersectan esto, tanto la circunferencia como la elipse, ¿ya? Entonces eso sería en el plano XY, ¿ya? Aquí esto es S1 y lo rojo es, no, perdón, es al revés. Aquí esto es S1 y esto es S2. Ya, ahora sigamos con el otro. Vamos a graficarlo ahora en el plano Z versus Y, ¿ya? O sea, este es el plano x igual a 0, ¿ya? Cuando x es igual a 0,
podemos ver en el primero que nos queda aquí y al cuadrado menos z cuadrado es igual a al cuadrado, ¿ya? Eso es una hipérbola, ¿ya? Hipérbole, creo que es hipérbole, que está dada de la siguiente manera. Aquí se va a abrir hacia atrás, así, y aquí también. Hacia allá, ¿ya? Donde aquí va a partir desde A, ¿ya? ¿Y por qué la gráfico solamente en la parte de arriba? Porque nos dicen además que Z se mueve entre 0, o sea, desde aquí hasta 4 menos X, pero estamos en el plano en que X es igual a 0, ¿cierto? Entonces Z se mueve entre 0 y 4, ¿ya? Voy a graficar esto, ¿no? O sea, llegaría como hasta por aquí, ponga, ¿ya? Donde esto vale 4. Y por otro lado, ahora, como cuando x es igual a 0, tenemos que z es igual a cuadrado medio menos y al cuadrado, ¿cierto? Eso es una parábola que se abre hacia abajo y que choca aquí al eje en este mismo valor, a partir de raíz de 2. Entonces sería algo así. Ahí, ahí. Donde aquí choca en a partido en la raíz de 2. ¿Ya? Y por último, nos falta el plano en que y es igual a 0, ¿cierto? Puede que quede un poquito corto ya, pero no importa. Entonces, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? Tenemos aquí que nos va a quedar otra hipérbola, ¿cierto? 2x cuadrado menos z cuadrado es igual a cuadrado, que ahora va a ser de la siguiente manera. Es x, z, y esto es cuando y es igual a 0. Ahora va a partir un poquito más de acá, ya un poquito más cerca del eje z, y va a llegar hasta por ahí, ¿ya? Y en el otro lado va a ser como ahí, ¿ya? ¿Por qué lo dibujo hasta ahí? Porque también tenemos que z se mueve entre 0 y 4 menos x, ¿ya? Y eso es una recta. Pongámosle algo así. Sí, algo así, pero necesito que esté punteado. No, ¿ya? Entonces esto vendría siendo 4. Y por el otro lado lo mismo. Cuando y es igual a 0, esto es una parábola que se abre hacia abajo. ¿Ya? Y aquí llegaría hasta a partido en raíz de 2. ¿Ya? Bueno, ¿cómo sé yo que aquí, por ejemplo, esta hipérbola va a chocar con la recta en algún momento? Eso lo puedo hacer intersectando ambas superficies, ¿ya? Porque si se fijan, esto es un plano, ¿ya? Y esto es la hipérbola. Entonces, puedo yo hacer el cálculo. Me va a quedar que z es igual a 4 menos x. Yo quiero ver en ese punto cuando ambas se intersectan, ¿cierto? Entonces escribo 2x al cuadrado más y al cuadrado menos z, pero z vale 4 menos x al cuadrado, ¿ya? Y esto es igual a al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí, bueno, lo desarrollo, 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 16 más 8x más 8x menos x al cuadrado es igual a al cuadrado, ¿cierto? Bueno, y aquí completando cuadrado y pasando todas los términos constantes al lado derecho, vamos a llegar a x más 4 al cuadrado más y al cuadrado es igual a al cuadrado más 32, ¿ya? Bueno, entonces, yo sé que esta parte puede resultar un poco tediosa, ¿ya? El tema de tener que graficarlo, pero es importante para ver
cuáles van a ser los límites al momento de integrar, ¿cierto? Entonces es importante tratar de imaginárselo. Y no siempre nos van a dar las gráficas, entonces yo encuentro que este es un paso súper importante, ¿ya? El tema de ver cómo son las proyecciones de las superficies dentro de estos planos, ya que son, como les digo, súper sencillos de analizar. Es simplemente anular la variable sobre la que estamos trabajando, ¿ya? En este caso z, en este caso x, y en el último y, ¿ya? Entonces, no sé si lo ven, ¿ya? Como esto es visto por arriba, ¿ya? Esto es visto por un lado y esto es visto por el otro lado, ¿ya? Ya. Así, estas serían las superficies, ¿ya? Si se fijan, ahí está S1, que vendría siendo esta de acá, la de rojo, ¿cierto? Ahí, si se fijan, aquí llega súper arriba, que vendría siendo como esta parte de acá, y acá llega una colita nomás, que sería esto de acá, ¿cierto? Mientras que por el otro lado es como bastante simétrico, como que para allá y llega hasta donde mismo. Y al medio tenemos la parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? Que vendría siendo esta de acá, y esto sería de nuevo visto desde arriba, ¿cierto? Cortado ahí en el plano z igual a cero. Entonces, si se fijan, ahí queda como un pedacito en blanco, que sería esto que está entre medio, ¿cierto? Ya. Ya, entonces, habiendo entendido cómo son las superficies sobre las que estamos trabajando, podemos seguir con el ejercicio, ¿ya? ¿Y por qué podemos seguir? Eh, Porque vamos a utilizar un teorema, ¿ya? Que es el teorema de la divergencia nuevamente, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar el teorema de la divergencia? A ver si alguien me puede ayudar. Porque uno podría decir, ¿para qué? ¿Cierto? O sea, ¿qué me dice en este caso que lo ocupe? ¿Por qué en este caso lo voy a ocupar? A ver si alguien se da cuenta. Oh, no, 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 dame un vaso con agua. Claro, es la superficie de un volumen, ya, eso es verdad. Habla de un flujo también, eso también es verdad, pero no son las razones, en este caso, por el que conviene utilizar el teorema de la divergencia, ¿ya? En este caso conviene porque, fíjense cómo es el campo sobre el que nos piden trabajar, ¿ya? Es, aquí tenemos una exponencial de un i al cuadrado, ¿ya? Eventualmente uno tendría que integrar eso, así que aquí tenemos logaritmos, aquí tenemos la misma expresión, entonces no es algo bonito, ¿ya? Entonces eso es como algo que me dice, entonces a lo mejor no quiero trabajar con este campo, ¿ya? Y a lo mejor, y en una de esas, la divergencia resulta algo bonito, ¿ya? ¿Me esperan un segundo? Vuelvo rápido. Después deja de narrar, ¿ya? Por favor. Sí, perdón. Eh, ya. Entonces, de nuevo, si queremos ocupar el teorema de la divergencia, como les digo, en este caso el campo no es para nada bonito, ¿ya? Así que veamos si es que podemos hacer algo con eso. El teorema de la divergencia, ¿qué nos dice? Que la integral sobre S, o sea, claro, la integral sobre S, ahora hay que tener ojo aquí, ¿cierto? Porque S es esta superficie, ¿cierto? Esto unido con esto. Pero para ocupar el teorema de la divergencia tenemos que tener una superficie cerrada, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer va a ser cerrar esta superficie por estas de acá, que ya les voy a contar cuáles son, ¿ya? Para que ustedes también como que vayan tratando de
imaginarse cuáles van a ser esas superficies, ¿ya? df, ¿cierto? Punto de sigma. Esto es igual a la integral triple sobre omega, donde omega es el volumen que está contenido en estas superficies, de la divergencia de F. ¿Ya? Entonces veamos cuánto vale esta divergencia, ¿ya? Porque si es que me resulta algo fácil, entonces eh, me conviene mucho ocupar el teorema. Veamos. Divergencia de F va a ser igual a la derivada de esto respecto a x, ¿cierto? Eso es menos 2 y por e elevado a menos i cuadrado. Menos 2 y por e elevado a menos i al cuadrado. Más 1, ¿cierto? Más 1. Luego sería aquí la derivada de esto respecto a i, ¿cierto? Que sería menos 2 por la derivada de esto respecto a i, ¿cierto? Que sería la exponencial queda igual. Sería entonces por la derivada de lo que está arriba. Sería más 4 y e elevado a menos i al cuadrado. Y por último, la derivada de esto respecto a z, ¿cierto? Que sería aquí 1 menos 2 veces eso. Sería más 1 menos 2 veces i elevado a menos i al cuadrado. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos más 1, menos 2, se anulan, ¿cierto? Se cancelan estos de acá. Pam, pam, pam. Y aquí tenemos menos 2, ¿cierto? Menos 2 es menos 4, más 4, 0. Entonces, pam, pam, pam. Se me va todo y me queda un gran 0. ¿Ya? O sea que esto de aquí es igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, como esto es 0, yo puedo calcular S, ¿cierto? Que es el que me piden, de sigma, como menos la integral sobre S3 de F por d sigma 3, donde sigma 3 es la parametrización, más la integral sobre S4 de F en d sigma 4. ¿Ya? Entonces sería esto de acá. Y bueno, y ahí de hecho uno podrá decir, ya, pero aún tengo que utilizar el campo, ¿cierto? Es como, a lo mejor extendí el problema ya que ahora tengo que calcular estas dos integrales, ¿cierto? Entonces, como, ¿de qué tanto me sirvió? Bueno, eso va a depender de las superficies ahora que nosotros elijamos para realizar los cálculos, ¿cierto? Porque las superficies que habían antes eran bastante extrañas, ¿cierto? Como de trabajar, tenían curvas. En cambio ahora, si utilizamos superficies adecuadas, entonces el cálculo bien podría resultar más sencillo, ¿ya? Veamos. Entonces, viendo ahora que ya les mostré el dibujito, y también estos de acá, que era lo que nosotros teníamos, ¿qué superficies creen ustedes que deberíamos utilizar para cerrar la superficie? Para cerrar, para contener un volumen. Y también viendo las ecuaciones, ¿ya? Que también eso sea de ayuda. Ya, les voy a decir, si se fijan, aquí tenemos, perdón, la hipérbola está abierta arriba, ¿cierto? Acá y acá. ¿Y qué es lo que la abre, por decirlo así? ¿Qué es lo que la corta? Este plano, ¿cierto? 4 menos x. Entonces podemos utilizar este mismo plano para cerrarla, ¿cierto? Ya que esta es la que me corta, y se fijan, es una hipérbola que al intersectarla con una superficie, obtenemos esto. Entonces ocupamos ese mismo plano para cerrarlo. Y lo mismo abajo, ¿ya? Abajo, si se fijan, tenemos esto,
porque el z llega, parte desde el 0, parte desde acá. Entonces tendríamos esto de aquí. Esta sería la superficie que nosotros querríamos para poder cerrarlo, ¿cierto? Simplemente esta que vive en el plano z igual a 0, ¿ya? O, aquí se los muestro para que les quede más claro, esta vendría siendo la superficie S3, ¿cierto? Que vendría siendo el plano, mientras que el de acá, el que vive en el plano z igual a 0, vendría siendo este pedacito de aquí, ¿cierto? Ese sería S4, ¿ya? Entonces, explicitémoslo. S3 va a ser igual a, bueno, los puntos, ¿cierto? X, Y, Z en R3, tales que, ¿qué puntos van a ser? Bueno, S3, si se fijan, al proyectarlo sobre el plano XY, obtenemos, lo habíamos hecho, ¿cierto? Obtenemos este círculo, ¿cierto? Que vendría siendo, lo calculamos, aquí está. Esta sería la proyección, sería este círculo, ¿ya? Si se fijan, es un círculo que está desplazado en 4 unidades hacia la izquierda en el eje X y de radio raíz de esto, ¿cierto? Ya, entonces vendría siendo todo lo que está adentro de este círculo. ¿Sí? Tales que x más 4 al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a al cuadrado más 32, ¿cierto? Y además, con z es igual a 4 menos x. Aquí este no es el más, sino que es un coma, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay algo que se tienen que dar cuenta, ¿ya? Aquí las superficies, cuando las definimos, se separan en dos partes, ¿ya? Por un lado está la igualdad, ¿cierto? Que es aquella que me define la superficie. Y por el otro están las desigualdades, que es aquella que me dice eh, como en qué parte yo me voy a mover, ¿ya? Lo mismo acá, tenemos la igualdad, que en este caso es de la hipérbola, y dónde me voy a mover, que me están diciendo que es para z mayor o igual a 0. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí la igualdad, que vendría siendo el plano, ¿cierto? Z igual a 4 menos x, y la desigualdad, que me dice entre qué valores me voy a mover. Y precisamente son estos que encontramos acá, ¿ya? Bueno, vamos a hacer lo mismo para S4. X, Y, Z en R3. ¿Ya? Y ahora S4 es esto de acá, ¿cierto? Lo que está ahí entre medio. En este caso, la superficie, ¿cierto? También va a ser un plano, va a ser el plano z igual a 0, y la desigualdad va a ser escrita de tal manera que satisfaga los puntos de adentro, ¿cierto? Los puntos de entre medio de estas dos curvas, ¿ya? Entonces va a ser, si se fijan, lo que está afuera de este círculo y lo que está adentro de esta elipse, ¿ya? Escrito quedaría así. Lo que está afuera de ese círculo, ¿cierto? Y además lo que está adentro de esta elipse. Más y cuadrado menor o igual que a al cuadrado, ¿ya? Y de nuevo, el plano en este caso es z igual a 0, ¿ya? Así que tenemos estas parametrizaciones, ¿ya? Que deberían ser a priori más sencillas de trabajar que la superficie original, ¿cierto? Porque son planos, ¿ya? Entonces veamos cómo nos quedaría. Realizamos los cálculos. A esto le voy a llamar le voy a llamar 1. Perdón, estoy un poco nervioso porque se me cayó el vaso de agua que yo siempre tengo al lado mío en el celular, ¿ya? Así que ahora lo tengo secando. Ya, hay 1 y 2.
Entonces, calculamos 1, primero con S3, ¿cierto? S3 lo tengo aquí. Ya, entonces, primero tenemos que parametrizar S3, ¿cierto? S3 va a quedar parametrizado según sigma 3 como. Bueno, es un plano, ¿cierto? Así que simplemente va a ser las primeras dos componentes como x e y la tercera va a ser 4 menos x, ¿cierto? ¿Y cuáles van a ser los límites? Bueno, eh, esto, ¿cierto? Yo quiero que x e y se muevan dentro de esto, o sea, x más 4 al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que a al cuadrado más 32, ¿cierto? Ya. Y también necesito calcular el vector normal. Bueno, puedo hacerlo yo a la mala, por decirlo así, como calculando la derivada respecto a x, la derivada respecto a y calculando el producto cruz, ¿cierto? Pero cuando yo tengo un plano, el vector normal es mucho más simple, ¿ya? Si se fijan, esto es z igual a 4 menos x, ¿cierto? Pero yo puedo reescribir esto como x más z es igual a 4, ¿ya? Entonces, el vector normal va a ser igual a el coeficiente que multiplica al x, que en este caso es 1, coma. El coeficiente que multiplica al y, ¿ya? Que en este caso es 0, ¿cierto? Porque no hay y, 0. Y el coeficiente que multiplica al z, que es 1. ¿Ya? 1,0,1. Así de sencillo, ¿ya? Y veamos si es que el caso apunta hacia donde yo quiero que apunte, ¿ya? Yo quiero que me apunte hacia afuera, hacia allá, ¿cierto? Pero el término de z es positivo, va hacia arriba, así que este es el vector que andamos buscando, ¿ya? 1,0,1. Si ustedes lo hacen de la otra manera, si lo calculan la derivada respecto a x, la derivada respecto a y y hacen el producto cruz, el resultado va a ser el mismo, obviamente, ¿ya? Pero como le digo, con esto debería ser mucho más sencillo en el caso de planos, ¿ya? Recuerden que tienen que escribirlo de esta manera, tienen que pasar las variables para un lado y los términos constantes hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces ya, con esto vamos a poder calcular la integral sobre S3 de f, de sigma 3, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a la integral, ¿ya? Ahora sobre D3, ¿ya? Donde D3 es el dominio ahora para una integral doble, una integral de área, ¿ya? Hay que hacer siempre esa distinción. Estas son integrales, si se fijan, vectoriales, en donde el diferencial es vectorial, ¿ya? Entonces, por eso yo aquí ocupo la superficie. Pero cuando ocupo aquí el D3 en realidad me representa esto, ¿ya? Los límites de las variables, de la parametrización. Entonces, este sería el D3. De F, ¿cierto? Evaluado en la parametrización. X, y punto el vector normal. Y esto ahora en dA, ¿cierto? Ya. Entonces, al hacer este producto punto, si se fijan, las únicas variables que me interesan, o sea, perdón, las únicas componentes que me interesan del campo F van a ser el primero y el último, ¿cierto? Porque el I va a estar multiplicado por 0. Entonces va a ser esto evaluado en la parametrización más esto evaluado en la parametrización. De nuevo, porque esto está multiplicado por 0. ¿Ya? Ya, entonces al hacer eso, al reemplazar, vamos a obtener lo siguiente. 8 menos 2x, ¿cierto? Porque recordemos que x e y en la parametrización son iguales, por i elevado a menos 2 a menos i al cuadrado, más x menos 4 menos 1 más
4 menos x menos 8 menos 2x, ¿cierto? Que esto era cuando estaba el z multiplicado y el z vale 4 menos x, ¿ya? Entonces va a quedar, como estaba también multiplicado por 2, quedaría 8 menos 2x y elevado a, y por e elevado a menos i al cuadrado. Sería esto de acá en dA. ¿Ya? Y si se fijan acá, este se me va con este, el menos x se me va con el más x, menos 4 con el más 4, y me queda simplemente la integral de esto sobre d3 de menos 1, ¿cierto? En dA. ¿Y esto a cuánto es igual? Esto es igual a menos el área de d3, ¿cierto? El menos lo saco y me va a quedar una integral de 1, y eso es el área del dominio sobre el que estoy trabajando. Bueno, y el área de D3 recordemos que es este círculo, ¿cierto? Un círculo que tiene radio raíz de esto, ¿ya? Entonces, el área es igual a, o sea, menos el área es igual a menos pi por r al cuadrado, ¿cierto? Donde r al cuadrado es precisamente esto de acá. Así que va a ser menos pi por a al cuadrado más 32. ¿Ya? Ya, esto sería de nuevo para S3. Ahora tenemos que hacer lo mismo para S4, ¿ya? Esto vendría siendo el 2. S4, que yo lo voy a parametrizar según S4, y bueno, este de nuevo es un plano, ¿cierto? Con z igual a 0, ¿cierto? Así que x, y, 0 sería la parametrización, donde el x e y se van a mover según esto de acá, ¿cierto? Esto de aquí. Entonces, digamos, a al cuadrado medios es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, y 2x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que a al cuadrado. ¿Ya? Bueno, y aquí de nuevo, el vector normal va a ser menos, o sea, 0,0, menos 1, ¿cierto? Porque si se fijan, tenemos este plano de acá, ¿cierto? Yo esperaría que un vector normal a este plano, apuntando hacia abajo, no tenga componente en x e y, ¿cierto? Porque yo creo que sea un vector que apunta hacia abajo solamente. Entonces tiene que tener una componente en z, ¿ya? De nuevo, y z apuntando hacia abajo, que vendría siendo menos 1. Ahí está. 0,0, menos 1. Y con esto calculamos la integral sobre S4 de f en de sigma 4. Esto es igual a f evaluado en x, y, 0, ¿cierto? Pero si se fijan aquí, la única componente que me va a interesar va a ser la tercera, ¿cierto? Porque las primeras dos se van a anular. Entonces, esta con esta no me interesan porque, como les digo, se van. Entonces tengo que evaluar esto en x, y, 0. El z vale 0, así que ese se va. El z vale 0, así que esto se va y me queda menos 1. ¿Ya? Entonces va a quedar la integral sobre el dominio, ¿cierto? De menos 1, ¿cierto? Que era esto evaluado en la parametrización por menos 1, que vendría siendo esta componente del vector normal. Entonces va a ser simplemente 1 y va a ser en dA. Y eso de nuevo aquí es igual a el área de D4, ¿ya? Y el área de D4 es el área de la elipse menos el área del círculo, ¿cierto? Es lo que está entre medio, ¿ya? Bueno, y tenemos que el área de la elipse es igual a pi por a,
¿cierto? Porque es A por B, ¿cierto? Donde A es uno de los lados, uno de los radios, y B es el otro. Entonces vendría siendo A por A partido en raíz de 2. O sea, vendría siendo A cuadrado partido en la raíz de 2. Menos pi por el radio del círculo, que es el radio A partido en raíz de 2. Entonces vendría siendo A al cuadrado partido en raíz en 2, porque es R al cuadrado. Entonces nos queda esto. Que también lo podemos reescribir como A al cuadrado pi por 2 menos la raíz de 2 partido en 2 partido en la raíz. ¿Ya? Con esto entonces vamos a llegar a que la integral, ¿cierto? Sobre S, que es el flujo que era el que nos estaban pidiendo, va a ser igual a menos, ¿cierto? Acá lo teníamos. Aquí está. Menos la suma de estos dos, ¿cierto? Entonces vendría siendo menos esto, o sea, pi por a al cuadrado más 32 menos esto, menos a al cuadrado pi por 2 menos la raíz de 2 partido en 2 raíz de 2. Y esto, bueno, aquí todavía no llegamos al final del ejercicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nos pedían era el valor de a, tal que esto sea igual, sea igual a 34 pi, ¿cierto? Ya, entonces aquí, bueno, esto es simplemente una ecuación, ¿cierto? Aquí lo que hay que hacer es despejar el a, ¿cierto? Ya. Hagamos eso entonces. Si se fijan, podemos dividir por pi todo esto y nos va a quedar todo, pero sin pi, ¿ya? Entonces esto lo podemos escribir como a al cuadrado eh, por 2 menos raíz de 2 partido en 2 sobre raíz de 2 es igual a al cuadrado más 32 menos 34. Luego esto de acá lo puedo pasar para acá restando y puedo factorizar por a cuadrado, va a quedar a cuadrado 2 menos raíz de 2 partido en 2 raíz de 2 menos 1. Entonces igual a 32 menos 34 son menos 2. ¿Ya? Bueno, y aquí es simplemente cosa de pasar esto dividiendo para abajo y sacar raíz, ¿ya? Pero al escribirlo un poquito más bonito, vamos a llegar a que a al cuadrado es igual a 4 raíz de 2 partido en 3 raíz de 2 menos 2. ¿Ya? Entonces aquí simplemente se saca la raíz y se llega al resultado. ¿Ya? Y esa va a ser la respuesta. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda? Yo sé que en algunas partes como que me enredé un poquito, pero era porque, como les dije, estaba un poco nervioso. Bueno, pero si tienen alguna duda, entonces háganla nomás y yo voy a tratar de responderla. Si no, entonces avancemos con la última pregunta. La última pregunta dice, sea omega, el sólido acotado por las superficies, z igual a 0, y igual a 0, z igual a 1 menos x cuadrado, y z más i es igual a 2. Entonces nos piden calcular esta integral, ¿cierto? Donde f es este campo y S corresponde a la superficie frontera de omega, ¿ya? Pero sin considerar la parte de i igual a 0. ¿Ya?
Ya, entonces, hagámoslo. Calculemos esto que nos piden. Ya, como nos están dando varias ecuaciones, hagamos lo mismo que hicimos delante de graficar las trazas. ¿Ya? Primero en el eje X, Y, ¿cierto? Que era cuando Z es igual a 0. Si se fijan aquí, si Z es igual a 0, vamos a tener que... Y es igual a 0, ¿cierto? Tenemos eso por un lado. Z, o sea, Y es igual a 0, o sea, sería esta de aquí, esta de acá. Y también tendríamos que, cuando Z es igual a 0, X al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? O sea, vamos a tener algo así. Aquí donde esto es menos 1, esto es 1. Ya, entonces eso sería en ese plano. Vamos con el otro. Este va a ser el plano X, Z. O sea, cuando Y es igual a 0. ¿Ya? Cuando Y es igual a 0, eh, tenemos que Z es igual a 1 menos X cuadrado, ¿cierto? O sea, es una parábola, que la estamos graficando con azul, está de acá, entonces lo voy a hacer con azul. Ahí, ¿cierto? Donde llega acá menos 1 y acá hasta el 1, ¿ya? ¿Y qué otra cosa tenemos que graficar acá? Z igual a 0. Lo voy a hacer con verde. Aquí, ¿ya? Entonces sería este pedacito de acá, lo que está aquí adentro. Y por último, el plano, ¿cierto? X igual a 0, que es X, o sea, Y, Y, Z, que es X igual a 0. Veamos, cuando X es igual a 0, tenemos Z igual a 0, ¿cierto? Esa es una que me interesa. Eh, y Z igual a 0 es esta de acá, esta de aquí. También tenemos que Y es igual a 0, o sea, esta va a ser amarillo, no, rojo. Esta de acá. Esa ya no me cuenta porque aquí es, X es igual a 0, o sea, Z es igual a 1, ¿cierto? Z es igual a 1. Hasta acá. Y Z más, o sea, Z más Y es igual a 2. Mm, mm, mm. Algo por ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo que me importa es eh, la superficie va a estar acotada, si se fijan, por esta parábola, ¿ya? Que es en realidad eh, una parábola cilíndrica, ¿ya? Es un cilindro paraboloide porque tiene esta forma y se extiende hasta el infinito. eh, y también va a estar cortado por esta recta, ¿ya? Ya. Entonces nos piden de nuevo calcular esto, ¿ya? Donde S corresponde a la superficie frontera de omega, sin considerar la parte de Y es igual a 0. Yo creo que esa parte es es la clave para entender cómo desarrollar el ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, el teorema de la divergencia lo que nos dice es que la integral, lo voy a hacer acá al lado ahora, que la integral sobre omega, ¿cierto? Omega como el todo de f punto de sigma va a ser igual a la integral
sobre D, donde D es lo que está contenido dentro de omega, de esto, ¿cierto? De la divergencia de F en dV, porque estamos integrando en un volumen, ¿ya? Ya. Ya, entonces sería eso. Pero el tema es que no nos piden esto sobre omega, nos piden sobre S, donde S es omega, pero sin la tapa, sin esta tapa que está acá, ¿cierto? Porque es cuando I es igual a cero, que sería esto de acá. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, podríamos separar omega entre S y S1, ¿cierto? Donde S1 es esta tapita de aquí, ¿ya? Y haciendo eso podemos separar esta integral como una suma y entonces nos va a quedar la integral sobre S, que es lo que nos piden, de F punto de sigma va a ser igual a, de nuevo, la integral triple sobre D de la divergencia en V menos la integral doble sobre S1 ahora, ¿cierto? Que la pasé para acá restando, de F en D sigma 1. ¿Ya? Entonces, para calcular esto, yo puedo calcular esto de acá. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hagámoslo por partes. Esta va a ser 1 y esta de acá va a ser 2. Entonces, 1. Necesitamos calcular esta divergencia, ¿cierto? La divergencia de F. Y eso es igual a la primera derivada respecto a X, ¿cierto? Que vendría siendo Y, más los segundos derivados respecto a Y, que sería 2Y, más esto derivado respecto a Z, que es 0. Entonces sería eso. Y más 2Y son 3Y. ¿Ya? Entonces, la integral triple sobre D de la divergencia en dv va a ser igual a. Y aquí tengo que ver yo los límites, ¿cierto? El x se va a mover entre menos 1 y 1, ¿cierto? Sería entre menos 1 y 1. Ahora, ya que tengo esto acotado por el x y el z solamente será acotado por esta curva de acá, entonces yo puedo decir al tiro que el z se va a mover desde el 0, ¿cierto? Desde el 0 hasta la curva, ¿cierto? Que es 1 menos x al cuadrado. Y por último, el y, que es la única variable que me falta, se va a mover desde el 0, acá, desde el 0, hasta, y aquí, bueno, el i se va a mover desde acá hasta acá, ¿cierto? Porque al i lo único que lo acota es esta curva. Z más i es igual a 2, que sería esta recta, ¿ya? Entonces se va a mover desde el i igual a 0 hasta, hasta esta de acá, que es de nuevo z más i igual a 2, o sea, i es igual a 2 menos z. I es igual a 2 menos z. ¿Ya? Entonces, esos serían los límites. ¿Y qué sería aquí en el integrando? Sería la divergencia de f, pero esa ya la calculamos y nos dio 3i. Entonces sería 3i. En di, que es la primera variable, de z, que es la segunda, y de x, que es la última. ¿Ya? Bueno, esto no es difícil de calcular, pero sí es algo tedioso, ¿ya? Porque si se fijan, aquí van a quedar puros polinomios, esto va a quedar i al cuadrado medios, tengo que evaluarlo acá, me va a quedar esto al cuadrado, y después tengo que integrar eso, me va a quedar un cubo, tengo que evaluar esto acá, bueno, la cosa es que se puede calcular, ¿ya? Pero es algo grande, y el resultado finalmente va a ser 184 partido en 35, ¿ya? Yo no lo calculo porque
no encuentro el valor pedagógico en hacer estos cálculos al menos acá, ¿ya? Eso a lo mejor estaba para Mate 2, ¿ya? Pero estos cálculos que igual son sencillos, como les digo, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, Eso vendría siendo para la parte 1. Mientras que para la parte 2, que es esto de acá, ¿cierto? La integral sobre S1 de f en d sigma, voy a tener que parametrizar S1, ¿cierto? S1 la voy a parametrizar según sigma 1. ¿Cómo? Si se fijan, aquí estamos en el plano y es igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo único que se mueve es el x y el z. X, el y es igual a 0 y z. Y los límites entonces van a ser que el z se va a mover entre 0 y 1 menos x al cuadrado, y el x se va a mover entre menos 1 y 1. ¿Ya? Eh, Calculamos el vector normal, que de nuevo es 0, menos 1, 0, ¿ya? Porque yo quiero que me apunte hacia afuera, ¿ya? Y de nuevo, como es en el plano, estas dos componentes yo espero que se me anulen en el vector normal, ¿cierto? Que solamente me sobreviva la componente y, ¿ya? Y como va hacia afuera, que sea con el menos 1, ¿ya? Entonces vendría siendo de nuevo 0, menos 1, i, de tal manera que la integral sobre S1 de f en de sigma 1 va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1, ¿cierto? De la integral entre 0 y 1 menos x cuadrado de, tendría que ser f evaluado en la parametrización, ¿cierto? Pero si se fijan, y es igual a 0. Entonces va a ser 0, la primera componente, aquí va a ser y al cuadrado, que es 0 más 2, entonces sería 2, seno de 0 es 0, entonces va a ser 0,2,0. 0,2,0 por el vector normal 0, menos 1,0 en dz en dx, ¿cierto? Entonces esto es igual a eh, menos 2 la integral entre menos 1 y 1 de la integral entre 0 y 1 menos x al cuadrado de z de x. ¿Cierto? Ya, entonces, ya, esto es sencillo, calcularlo mucho más sencillo que el anterior. Esto va a ser menos 2 la integral entre menos 1 y 1 de 1 menos x al cuadrado en dx, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos 8 tercios, ¿ya? Por último, eh, la integral sobre s, que era lo que nos pedían, ¿cierto? En de sigma va a ser igual a aquí tenemos 1, que sería esto de acá, 184 dividido en 80, o sea, 185, 184, 184 dividido en 35, menos, ¿cierto? La integral de acá, que sería menos 8 tercios. O sea, sería más 8 tercios. ¿Ya? Y eso es igual a 832 partido en 105. ¿Ya? Siendo ese el resultado del ejercicio. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio, con el anterior o con la materia? No sé. Bueno, si no, entonces hasta aquí quedaría la ayudantía. Que tengan un muy buen resto de semana y también una muy buena semana la próxima. ¿Ya? Que les vaya bien, cuídense. Chao.